Presente en esta novena edición de la Feria del Libro aquí en Curuzú, Cuatiá. En esta oportunidad con una temática más que interesante, orientaciones psicopedagógicas para padres en tiempos de pandemia. Nos acompaña para charlar de este tema María Soledad Carísimo, profesora y licenciada en psicopedagogía, cursando en este momento una maestría en la Universidad del Atlántico en España. Experiencia en gestión en el nivel superior y actualmente asesora pedagógica de un colegio secundario de Mercedes. Soledad, bienvenida a la Feria del Libro de Curuzú, Cuatiá. Un gusto tenerte entre nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Encantada de estar acá, en tener la oportunidad de estar con ustedes, agradecer a la Municipalidad de Curuzú, como bien vos dijiste. Bueno, yo soy de Mercedes, así que pero trabajo acá en la universidad como docente de tercero y cuarto año en esta oportunidad. Así que, bueno, venimos a brindar nuestro aporte a la comunidad de Curuzú y a todo, porque es una feria internacional, así que todas estas orientaciones por ahí para poder compartir con todos ustedes. Bueno, la verdad que es importante comenzar por allí, en poder aclarar un poquito cuál es el rol del psicopedagogo, ¿no? En qué se desempeña. Hay campos donde justamente trabaja un profesional que ha alcanzado esta titulación y creo que es bastante amplio, porque pensamos o existe ese prejuicio del psicopedagogo relacionarlo directamente con la escuela o relacionarlo directamente con un problema de aprendizaje. Y esto va mucho más allá. Sí, exactamente. Justamente tiene que ver con todo lo que tenga que ver con el aprendizaje. Y nosotros aprendemos desde que nacemos, o sea, desde que salimos del vientre de nuestra mamá, aprendemos. Entonces, el psicopedagogo tiene ese campo tan amplio desde una persona que nace hasta que muere, ¿sí? Por todas esas etapas evolutivas de la niñez, adolescencia, en adultos mayores, y hay diferentes campos también de intervención. No solamente el educativo que todo el mundo conoce, ¿no es cierto?, que es lo que tenga que ver con las metodologías de enseñanza y aprendizaje o algunas dificultades de conducta que por ahí son más competencias de un psicólogo, pero a veces por falta de ese profesional abordamos nosotros o derivamos nosotros. Que esa es la parte más conocida. Pero hay otros campos que también son interesantes y que a mí me interesa mucho que la comunidad sepa y tenga conocimiento para que también pueda disponer de, porque en Curuzú hay muchos profesionales en psicopedagogía y que tienen por ahí la posibilidad, o sea, la cercanía de poder consultar. Estamos con el campo, por ejemplo, también el social o comunitario, que tiene que ver con las temáticas que tengan que ver, por ejemplo, promoción, difusión de cuestiones deportivas en los clubes. Sí, allá, por ejemplo, nuestra universidad, que también está en sede central y en Posadas, tienen convenios con clubes deportivos donde brindan, digamos, diferentes aportes, sugerencias, orientaciones, tanto a los chicos que, por ejemplo, concurren a un club o a los padres. O sea que las orientaciones que se brindan no tienen que ver con algo específico de un contenido pedagógico, sino de cómo trabajar en grupo, de cómo socializar, de cómo integrar un grupo en el caso de un equipo de básquet, de fútbol, en un club, ¿no es cierto? Son cuestiones que uno aprende, el aprender a convivir, de poder expresarse, de poder entablar una conversación con otros sin agredir, esto que hoy en día estamos tan como intolerantes, impacientes, entonces, bueno, cómo regular, cómo la importancia de la empatía con el otro, qué es lo que te pasa a vos, qué es lo que me pasa a mí, la escucha. ¿Sí? Entonces, eso es un campo social, que cuando hablamos de lo social también no solamente es clubes, sino, por ejemplo, trabajar en comedores comunitarios. En una oportunidad, hace 2 años, yo como profesora de tercer año, nosotros hacemos muchas prácticas en contexto y trabajamos en un comedor comunitario acá en Curuzú, donde hicimos varias intervenciones. Entonces, te encontrás con situaciones, o sea, nosotros no vamos a hacer la recolección de cosas para un comedor, no, sino que el espacio es el comedor para que puedan brindar, por ejemplo, apoyo psicopedagógico, que no es igual a una maestra, ¿sí? Eso también quiero hacer la diferencia. Un psicopedagogo no es una maestra particular, ¿sí? Lo que nosotros hacemos puntualmente es encontrar la mejor estrategia para que el chico pueda aprender bien, ¿sí? Así como decíamos, generalmente el aprendizaje tiene que ver, siempre se detecta en el contexto escolar, ¿no es cierto? Pero a veces tiene que ver con un síntoma o con una causa social o con una causa familiar.
Entonces ahí nosotros tenemos que decir, a ver, vamos a trabajar con los padres, vamos a trabajar con el contexto que está inserto, porque ese niño que va a la escuela va al comedor, va al club del barrio, va al contexto de su vecindad, digamos. Bueno, ¿qué ocurre en ese contexto para poder entender la situación? Por eso el impacto social que tiene hoy todo lo que es la pandemia, la situación de que no pueden salir. Bueno, por suerte nosotros estamos medianamente todavía, con suerte, no es que no tenemos el virus acá, pero hay situaciones después de que termine esto. Totalmente. Va a suceder un montón de situaciones de, bueno, que hay muchos casos de violencia, inclusive la intrafamiliar, que repercute mucho en la parte después escolar. Y bueno, es una temática a tener en cuenta la parte social, cómo influye muchísimo y se va a dar cuenta cuando volvamos a la escuela. Ahí va a ser el detonante de decir el que no pudo hablar cuando estuvo en este periodo de pandemia porque no tiene cómo comunicarse o cómo expresar, porque las maestras es la segunda madre, es la que sabe que pueden confiar y por ahí muchas demandas surgen en la escuela, por eso es que trabajamos mucho desde esa área. Pero nosotros también trabajamos en la parte social y comunitaria. Ahora con mis alumnos de cuarto año, que nosotros a partir de, ya vamos a empezar con las prácticas, que son las últimas de profesionalizantes, digamos, empezamos a trabajar con una campaña solidaria para el mes del niño. Entonces vamos a hacer la difusión y promoción para recolectar juguetes, abrigos y materiales que necesiten para después sumarnos a la campaña que hace Curuzú, el grupo de Curuzú, ¿no? Exacto. Así que queremos sumarnos desde ese lugar porque también se dificulta mucho la práctica en el contexto en sí, pero a través de las redes sociales y la virtualidad está mucho, muy vigente hoy, que de otra cosa no podemos poder trabajar, no vamos a poder trabajar. En las digamos. empresas, por ejemplo, ¿pueden trabajar? Sí, en las empresas sí. Nosotros, una de las funciones o de la misión del psicopedagogo tiene que ver con la capacitación. ¿Sí? La capacitación y la investigación. Entonces nosotros vamos a brindar una capacitación, por ejemplo, a ver, una empresa necesita perfeccionar a sus empleadores en algún rol específico, entonces se brinda una capacitación o mejorar, digamos, por ejemplo, la atención al público. Esto de las posturas, de cómo no somos coaching, digamos, no, sino que en realidad decimos, valoramos o enseñamos cuál es la importancia del manejo con el otro. Estamos es comunicación efectiva, exactamente, exactamente. Es decir, nos hemos encontrado con dependencias gubernamentales o no, bueno, y vos te vas a hacer un trámite. Y Soledad, te atienden, si me disculpas, sí. Con todo esto que ya estoy escuchando, Sí. la verdad que ustedes como profesionales deben ser realmente especialistas en lo que son las habilidades comunicacionales. Sí. Hablaste de la escucha, sí. Yo te voy a sumar la empatía, te voy a sumar la asertividad, y creo que son ejes transversales, por eso se dice que la comunicación es un objeto de estudio que atraviesa todas las ciencias. Sí. Y realmente deben estar muy bien entrenados, ¿no? Sí. Para poder llevar con éxito el trabajo. Sí, muchísimo. Por eso esto también, digamos, la ventaja que trajo esta virtualidad en las prácticas que nosotros estamos en formación ahora, tiene que ver con la comunicación, ¿no es cierto? Nosotros estamos teniendo clases virtuales, entonces esto de poder expresarse a través de que nosotros vamos a hacer capacitaciones por Instagram, por las redes sociales, porque de alguna manera no se puede hacer. Nosotros generalmente hacemos las capacitaciones abiertas al público, o a veces, pero la comunidad no se entera a veces, o porque no sabe. Por eso era importante que la comunidad de Curuzú sepa qué realmente hacemos nosotros, y cuando llega una invitación, a ver, que sepan aprovecharla también, y que sepan que sí, una escuela, un comedor, un club, necesita de nuestra intervención, no tiene más que acercarse a la universidad y solicitarla a través de una nota, o de pedirle o hablar con el delegado o con nuestra coordinadora, y nosotros estamos dispuestos a hacerlas, digamos, las intervenciones, ya sea en cualquier ámbito. Por eso es indispensable que conozcan realmente primero qué es lo que hacemos. Me hablas de escuela, me hablas de clubes, me hablas de comedores, de barrio en sí, y me hablas de empresas. ¿Algún otro lugar? Sí, tenemos la parte judicial.
Nosotros es otro campo que en realidad en otras provincias se explota muy bien, que donde en los juzgados acá está muy conocido el rol del psicólogo, ¿no es cierto? Que hacen, digamos, la cámara Gesell, que hace intervenciones, entrevistas, digamos. Y nosotros hacemos prácticamente lo mismo, que también tiene que ver con orientar, digamos, a los profesionales en el caso de cómo hacer una entrevista, si es que no la hacemos nosotros, porque viste que en la justicia esto de, más que nada cuando se trata de niños, adolescentes y también con personas adultas, ¿no es cierto? Esto de cómo indagar, de cómo expresarse, de cómo tratar al otro, porque a veces son muy crudos con cuestiones del trato en sí, pero sí el tema judicial, ese campo es muy bueno, que inclusive surgieron muchas capacitaciones o postgrados, digamos, que tengan que ver con esa disciplina puntual. Nosotros salimos, digamos, de la formación con un bagaje, digamos, de diferentes intervenciones, pero después queda en cada uno especializarse, ¿no? Entonces decir, bueno, yo me quiero focalizar en la parte judicial, claro, o en la parte comunitaria, o en la empresarial, o en la educativa. Esos son 4 campos más importantes que tenemos de intervención. La verdad que es un abanico bastante amplio. Y por allí esto de comenzar también, ¿por qué no?, a pensar que no solo debe existir en las grandes ciudades, ¿sí? Exacto. Traerlo hacia el interior, hacer más federal, si se quiere, sí, la profesión, entendiendo, Soledad, que día a día se suman mayores desafíos, hay niños, jóvenes y adultos con mayores problemas, que están justamente acompañados seguramente por una cuestión conductual o algún trastorno de ansiedad, que es lo que se conoce muchísimo últimamente. ¿Qué le decimos a los papás, Sole? ¿Cómo los orientamos en este tiempo en donde muchos ya llevan varios días en sus casas? Sí, mira, la orientación en cuanto a los padres, nosotros tenemos diferentes tipos de padres también. Tenemos el papá que trabaja, el papá que no trabaja, el papá que tiene dificultades, digamos. O sea, la realidad que tenemos es muy, muy, muy diversa. Entonces, por ahí no quiero focalizar en alguna en especial, pero por eso quería brindar situaciones o orientaciones que tengan que ver más con, digamos, si vamos a diferenciarlas por ahí las etapas evolutivas. No es lo mismo orientarlos para trabajar con un bebé o con un niño de 4 años que uno de 8 y uno de 12 y uno de 20, ¿no? Por eso quería puntualizar más bien esas etapas evolutivas en cuestiones de orientaciones. Pero acá no hay que ser idealistas en cuestiones, sino que aplicar el sentido común. ¿Por qué? Digamos, a ver, un niño de 3 o 4 años, ¿qué quiere? Es jugar, correr, andar. En un contexto de encierro, más allá que nosotros estamos precavidos, porque sé que la comunidad es precavida, está dentro de su casa, que si tienen la oportunidad o un horario, saca a pasear o a recorrer un poco a sus hijos, ellos necesitan como descargar bastante. Entonces busquemos actividades que tengan que ver con esa descarga motriz, digamos, para aliviar esa ansiedad. Porque si no pasa lo contrario, ¿qué pasa? Empiezan a acumular, digamos, a ingerir alimentos y que prácticamente todos estamos así también, no importa la etapa evolutiva, pero empezamos a comer y no tenemos ningún tipo de movimiento. Entonces, jugar. Acá el juego es fundamental. Yo sé que por ahí los padres están sin paciencia, intolerantes, pero los que tienen realmente tiempo en sus casas, que se organicen 1 hora, aunque sea, que puedan jugar con la pelota. Pelota, correr, saltar, ahí en el espacio que tengan. Si es un 2x2, si es en el patio, que aprovechen el patio. Porque a veces muchas personas tienen patio y no lo aprovechan. Entonces, bueno, sacarlos, estar en el sol a la siesta cuando hay lindo tiempo, compartir, que el niño sepa, porque hay una cuestión muy puntual. Que generalmente los adultos cometemos errores. Estamos con el niño, pero estamos con el celular acá. Entonces, un niño o un adolescente, lo que sea, se da cuenta, digamos, que es más importante quizás una pantalla que el hecho de estar un ratito jugando o conversando. O cuando el nene te quiere hablar con mamá, no te hace caso, no le hace caso. O pasa también otra cuestión, ¿no? Que le entregamos la pantalla al niño
para nosotros poder mirar la tele tranquilo, Exacto. para ir a dormir una siesta, Sí. y no tenemos control Bueno, sobre eso. eso es fundamental, en realidad el control. No podemos decir que no se puede, porque en realidad tiene sus desventajas, tiene su ventaja y su desventaja. Pero tiene sus desventajas de estar mucho tiempo por el tema de la postura, el tema de lo visual, el tema cognitivo también tiene muchas desventajas la pantalla. Es una realidad que no la podemos sacar, porque está inserta en todo lo que tenga que ver con lo cotidiano en ellos, y que también es un aparato de entretenimiento, ¿sí? Pero tiene que estar regulado por los padres. No puede ser que estén hasta las 5 de la mañana conectados todavía, ya sea a la computadora, a la Play o a mirar videos. Eso tiene que tener un límite, porque estamos todos desorganizados en cuestiones de tiempo, pero necesitamos seguir teniendo una rutina. Porque ¿qué pasa si mañana volvemos a la escuela o los padres vuelven a la rutina del trabajo? Va a ser de vuelta a retomar un montón de cosas y ahí empieza otra vez las recriminaciones o los malestares o los conflictos familiares por una cuestión de organización. Entonces tratar de mantener la rutina. Si el chico se acostaba temprano, que se acueste temprano. O sea, y también regular el uso de los aparatos electrónicos, ya sea un celular o una Play o lo que sea. Y que tengan ese momento de disfrute del juego, que haya conexión, ¿sí? Su hijo, el niño sepa que el padre quiere jugar con él. Esta pandemia nos obligó a cambiar la rutina. Toda. Es decir, si tengo que, ¿por qué no decirle, ayúdame a cocinar? Vamos Sí. a aprender a cocinar. Exactamente. Es decir, buscar nuevas ideas dentro de un mismo espacio que estaba sumamente estructurado. Bueno, ahí justamente me diste el pie para decir, no solamente el psicopedagogo, como te decía hoy, tiene que ver con el aprendizaje de un contenido, sino del aprendizaje de los hábitos. Es decir, a veces como mamá decimos, no quiero que me ayude porque quiero hacer rápido porque estoy apurada para ir a trabajar. Bueno, ahora no tenemos que ir a trabajar la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a compartir el espacio, por más que pelee mal la papa, por más que me desperdicie las cosas, no, hay que enseñarle. Entonces el hecho de compartir, quizás tire la mitad de las verduras o lo que sea, pero el momento que uno se comparte, porque uno después se lamenta cuando es grande, ¿no? Puede decir, ay, yo eso no hice con mi mamá, o eso, o la memoria queda registrada cuando mi ¿Cómo mamá aprendí yo esto? Exacto. Entonces sí, cuando me acordaba cuando mi mamá me enseñó a hacer los ñoquis, cuando mi mamá me enseñó a hacer esto. Entonces eso quedan en los recuerdos de los niños. Entonces el hecho de compartir esas cosas, de empezar a cocinar, bueno, vos ayudame, vos limpiás el piso, yo voy a limpiar la cocina, vos limpiás la otra habitación, distribuir las tareas también equitativas si hay muchos hermanos, porque siempre hay, no, porque Luis nomás siempre hace las cosas y Mario no hace nada. Yo creo por allí, y haciendo hincapié en esto que estás mencionando, que debemos realmente reflexionar acerca de qué manera queremos vivir. Sí. ¿Por qué es esta cuestión? Porque el ser humano es como que nunca estamos conformes. Exacto. Ay, qué ganas de quedarme en casa, pero Sí. tengo que ir a trabajar. Ay, qué ganas de ir al trabajo, pero tengo que quedarme en casa. Es decir, nunca encontramos esa conformidad y como que nos falta esa capacidad de adaptación, Sí. que está relacionada con la creatividad, sin lugar a Sí, dudas, ¿no? Sí. Eso también creo que si teníamos que hacer una investigación, sale así, te juro, porque nunca nos conforma nada. Si tenemos porque tenemos, si no tenemos porque no tenemos. Y cuando no lo tenemos, ahí valoramos recién. Entonces, es decir, a ver, ¿qué es lo importante hoy? Es decir, a ver, ¿qué le enseño a mi hijo hoy? Es decir, para mí es muy importante el valor de la dignidad. O sea, si a vos querés algo, esforzarte por eso. Si vos querés tener también esto de negociar con los hijos, también más con los adolescentes, es decir, bueno, a ver, limpia tu habitación o hacerme esto, lo otro, tenés un celular nuevo o tenés una remera o tenés, porque todo quieren igual, ellos el consumismo sigue Presente, vigente. exacto. Sigue vigente, entonces, bueno, regular.
pero que saben, que sepan, digamos, cada uno de ellos ese valor que tiene, el esfuerzo. Exacto, y sobre todo en el adolescente, que durante esta cuarentena o cuando fue más fuerte aún, ellos a través de las redes te mandan Todo. a tu domicilio. Sí. Cómpralo porque ellos manejan muchísimo más esa información Sí. que los propios padres. Exacto, y bueno, el tema de las redes es toda una cuestión en los adolescentes, por eso decía, hay una cuestión de decir, los adolescentes, ¿qué hacemos con los adolescentes en pandemia? Hay un adolescente de primer año, de 12, 11, 12 años, que todavía no salió de primaria, y hay un adolescente que está egresando, que hoy las promos 2020 pobres están devastadas. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos disfrutan en su último año de la presentación de los buzos, de la estudiantina, y bueno, la van a hacer ahora virtual, pero no es lo mismo. Entonces, entender los padres también de que nosotros también tuvimos nuestra estudiantina quizás, y fue muy linda, y que también nosotros fuimos adolescentes, entender, pero también hacer conscientes a ellos de decir, no es algo que nosotros elegimos, sino que esto sucede en todo el mundo. Y ser, digamos, el hecho de decir realistas, no lo podemos hacer. ¿Se va a angustiar, pero decir, bueno, mira, quizás en otra oportunidad tengamos, o el año que viene, pero tampoco eso también depende mucho de las instituciones educativas. Soledad, si me permitís, Sí. ¿es necesario que atraviesen esa angustia o podemos buscar taparla de alguna manera para que ellos no sufran? ¿Es No. necesario que lo vivan? Exactamente, como toda situación, tanto un niño como un adolescente y un adulto. Exacto. ¿Por qué? Porque hoy estamos en que parece que los adultos o los padres no le podemos decir que no a los hijos, ¿no es cierto? Y entonces ellos llega un momento que quizás vos de toda la adolescencia llega hasta los 17 años, 18, que terminan el secundario, a todo le dijiste que sí. Egresan, van a una universidad, van a una situación laboral, porque no todos pueden ir a estudiar, se encuentran de que el patrón le dice, no, vos tenés que llegar a las 8, no a las 9 o a las 8:30. Entonces son situaciones que el no presente tiene que ser siempre. Que ellos sepan frustrarse, que sepan equivocarse, porque de eso se aprende. Bueno, si me permitiste, quiero llevar a un tema de la responsabilidad del adolescente, principalmente en tiempos de pandemia, en estudiar desde casa. Sí. En esto de golpe, porque nos explotó en la mano a todos, Sí. aprender a aprender. Sí. Sabemos que comenzamos ya hace un tiempo a trabajar con capacidades, a despertar esto de la escuela 2030 para hacer una interconexión con la universidad y demás. Ahora bien, ¿cómo trabajamos ese rol de responsabilidad? Porque si vos me decís, yo tengo a mi papá que se levanta a las 7, se va a trabajar, tengo la mesa servida, tengo la ropa limpia, una cama digna donde dormir, estoy totalmente de acuerdo que no tendrías que tener problema en responder en un 100%. Sí. Ahora hay chicos que no responden, directamente se alejaron del sistema, Sí. demuestran apatía. Tiene que ver con su historia que hay detrás, ¿verdad? Hay una situación, digamos, se ven diferencias entre lo que es el nivel primario, Y el el secundario secundario. y el universitario. En el primario, lamentablemente, el padre no está capacitado quizás en muchas oportunidades o no sabe el contenido, porque han cambiado muchas metodologías en cuestión. Cuando yo aprendí la división, nada que verlo con la forma que se enseña ahora, por ejemplo. Y me imagino que los padres también hay que retomar muchos contenidos. No todos los padres hicieron primaria o secundaria, o simplemente no se acuerdan. Entonces es una cuestión de mucha presencia necesitan de los padres el alumno de primaria. Más allá de que sea un buen alumno, digamos, necesitan el apoyo constante de los padres y que eso por ahí recalcar. Pero no de exigir, digamos, tanto, de que estar presentes, porque la verdad que hay instituciones que mandan demasiada tarea que no es, digamos, favorable, digamos, por ahí lo poco que puedas mandar y que él sepa que con eso va a aprender, porque tampoco los docentes sabemos si realmente aprende. O capaz que le mando, digamos, a tu hijo, yo, por ejemplo, y no sé si lo haces vos como papá, sino que el rol del padre tiene que ver con eso, el valorar el aprender. O sea, ese rol de adulto, decir, hacelo. Si no te sale, no importa. Le preguntamos a la seño. Y enseñarle a equivocarse también, ¿no? Que puede equivocarse. Entonces, y que sea honesto, digamos. Es decir, no sirve que la hermana le haga la tarea.
solamente para cumplir con la escuela, no. Probá, lo intentamos, buscamos en YouTube, porque hay muchos tutoriales. ¿No te sale? No importa. Le preguntamos a la señora, le decimos a la señora, señor, no me sale, no lo entiendo, porque hay muchos contenidos nuevos que necesitas una base del año anterior y que quizás el chico no aprendió. O sea, todo esto, esta virtualidad no garantiza que el chico aprenda. Si, por ejemplo, yo, profesora, recibo todas las tareas de mis alumnos, resulta que todos son 10, pero yo mañana vuelvo a la presencialidad, le pregunto, ninguno quizás sepa de qué realmente es lo que yo le propuse, qué es lo que quise, era mi objetivo para que ellos aprendan, o quizás sepan todo de memoria. Eso es una cuestión. En la adolescente habían empezado muy bien al principio, porque el tema de la pandemia decía, bueno, parecía que siempre el mes que viene o la semana que viene íbamos a volver, y eso también era como docente decir, ¿le mando mucha actividad o no le mando? Le mando una por semana, uno cada 15 días. Una planificación totalmente diferente y flexible, exacto, ¿no? flexible. Bueno, pero hay también diferentes docentes. Está el docente flexible y el docente que no lo es. Hay el padre flexible y el padre que es riguroso y que lo tiene 10 horas sentado hasta que le salga o le salga. Bueno, pero la cuestión aquí es, papá, mamá, en esta cuarentena, estos cambios obligados tienen que llegar para quedarse. Vaya el niño a la escuela o haga la escuela en su casa. Creo que es necesario revisar cómo nos comportamos como Sí. papá. Justamente eso, no sé si ojalá que muchos padres se hayan dado cuenta la importancia que tiene ese rol del quien enseña. Y hoy tuvimos la oportunidad de que ellos mismos se pongan en ese rol de enseñar, ¿sí? Entonces, es decir, valorar también la labor docente, el esto de estar presente para que él pueda hacer lo que cuesta, digamos, hacer una tarea y por qué y el proceso en sí, y la importancia del acompañamiento. Yo como psicopedagoga siempre en las reuniones de padres solicito a los padres acompañen y valoren el menor esfuerzo que puedan hacer sus hijos. Mínimamente decir, ¿cómo te fue, hijo, en la escuela? Muéstrame tu cuaderno a ver qué hiciste. Ese cuaderno es la producción de todo el día de trabajo. Es como decir que vos te vas a tu casa y te digan, ¿cómo te fue en la radio? ¿Te gustó? ¿Te pareció buena? ¿Salió linda la entrevista? Y uno queda como decir, ay, a alguien le interesa lo que yo hago. Lo mismo Bueno, pero esa pasa... es una devolución. Gracias a Dios yo tengo esa fortuna de que me preguntan, pero es una devolución que vos misma construís. Sí. Y bueno, el vínculo tan Bueno, necesario, eso. no solo el vínculo pedagógico, no, sino el vínculo con los adultos, los papás, con los Sí. chicos, lo construye el adulto. Por eso es importante. Entonces, ese vínculo de ese adulto que le diga a ese niño que está llegando de la escuela cansado, agotado, que con un montón de cosas que puedan pasar, digamos, en la escuela, y que te diga tu mamá, ¿cómo te fue? Mal, bueno, a ver, ¿qué te pasó? Contame, y qué, por qué, y cuándo, bueno, lo vamos a solucionar, no importa. Vamos a buscar la manera de solucionar el problema, o a ver, no te salió y bueno, vamos a practicar más. Por eso es importante la práctica. Y el que el adulto valore el valor, digamos, más que nada del aprender. Que no le diga, ay, vos sos bruto como tu papá, o tu papá era así cuando era chico, porque eso es Es lo típico, lo digamos. típico. Entonces, sí, decir tu papá, bueno, no, esos comentarios ahorrarlos, digamos, y también de decir, bueno, no importa, vamos a practicar más. Por eso es importante. Mira vos qué querés ser cuando seas grande. Es como que mirar un poquito hacia ese futuro y como yo digo, esto de ser digno de, sí, decir, de vos depende no es que ser alguien, sino que puedas mejorar, puedas crecer como persona primero y después quizás, si se da la oportunidad de ser un buen profesional. ¿Qué orientaciones le damos a los papás que, creo yo, ya en su gran mayoría, al menos en nuestra provincia, están trabajando, ¿no? Y los chicos quedan en casa. Sí, bueno, eso es, ahí es fundamental nuevamente la comunicación, las pautas de comportamiento dentro de lo que es la rutina. La rutina es muy buena si se establece de un primer momento, decir, bueno, a ver, estudiamos 1 hora por día. No es necesario que estés, o que yo te estoy diciendo todos los días o cada rato, mira que tenés tarea de matemática, mira que tenés tarea de biología. Claro. No, de 9 a 10, o cuando ellos se levantan, porque viste que el tema de los horarios, bueno, vos te levantás a las 12 del mediodía, bueno, de 3 a 4 de la tarde te sentás y haces esto, porque digamos que últimamente también
no están entregando nada a las actividades, ni de primaria ni de secundaria. Bajó muchísimo la entrega y el cumplimiento, y como se visualiza, digamos, es que como que no vamos a volver nunca, parece, a la escuela, y uno ya deduce que van a pasar por decreto. Entonces es como que también los padres aflojaron, y porque también, digamos, al inicio fue como muy caótico, y está bien que aflojen en ese sentido, pero que sigan, que aflojen en la exigencia, pero que la constancia, que sean constantes, la importancia de leer, o que no lean quizás otras cosas que les guste, ¿sí? Que no lean lo de quizás todo el día el de biología, pero que elijan una revista, una serie. Hay muchos chicos que fueron lectores últimamente, se iniciaron en lo que es la lectura, y las propuestas que hay digitalmente o en las series que les gustan mucho. Si aprenden a cocinar y tienen que calcular una receta, y bueno, apliquen la matemática, exacto, por ejemplo. No se me ocurre otra cosa en este momento, y pero... bueno, justamente eso, esa orientación de que por ahí los padres le puedan decir, mira, esto es matemática, si vos decís 200 gramos de tal, bueno, más... todo es matemática en realidad. Nuestra vida es matemática. Es todo matemática. La odiamos, pero es todo matemática en la vida. Entonces, valorar esos pequeños, pasame, por ejemplo, en los niños, pasame 2 tenedores, vamos a poner la mesa, por ejemplo, pasame 2 tenedores, vamos 3 cucharas, entonces vos ahí tenés la noción de número, la de cantidad, que ellos vayan asociando, porque la idea del aprender tiene que ver con relacionar con la vida cotidiana, no para que quede el contenido de memoria, sino aplicarlo a la vida cotidiana. Y bueno, de eso se trata, por ahí, de que los padres puedan comprender, de seguir, digamos, la constancia en que puedan disfrutar con sus hijos, que vean esa situación, porque siempre yo pienso, ¿no? Uno siempre es como que primero valorar lo que uno tiene, porque cuando no lo tiene, lo padece, se lamenta. Entonces, si yo tengo a mi hijo sano, gracias a Dios todavía no llegó el virus a Curuzú, es decir, disfrutemos lo que tengo. Tengo a mi mamá viva, tengo a mi papá vivo, o sea, cada realidad de uno, poder valorarla, de esto de la comunicación hoy, de preguntar por el otro, de preocuparse por el otro, y que todas las acciones que realizamos los adultos, el niño las imita. Yo creo que por allí también, y hoy lo mencionaste en el transcurso de la charla, esto del consumismo, son conductas que se aprenden, y si yo le enseño a mi niño que más importante lo material, mi niño va a tener como importante lo material, ¿no? Sí, por eso es tan importante, digamos, por eso esto es lo que decía, ¿no? Lo que nosotros reflejamos, el niño lo imita. Si yo valoro o digo que sí, que bueno, yo quiero tal zapatilla de esta marca. No, pero no tengo plata, porque hay situaciones de padres que por complacer a su hijo se gastan todo su sueldo en una zapatilla de 12.000 pesos, por ejemplo, y después ellos como que todo el tiempo van a seguirte. Vos le decís que sí, te van a seguir demandando, y uno como adulto no sabe cómo manejarlo. Y hay otra cuestión interesante para preguntarte como psicopedagoga. Siempre lo charlo. Parece que, y lo hablaba con un pediatra hace un tiempo atrás, el bebé llora y socorremos a atenderlo, digamos. No le damos el tiempo de que aprenda a esperar. Desde ahí ya no le estamos enseñando a esperar. Me hablaba de la zapatilla o de lo que fuera, una camisa. Quiero ya, y todo es querer ya. Y está en el adulto justamente manejar ese tiempo, la frustración que también hiciste mención, y esto de saber esperar su turno, ¿no? Exactamente. Arrancamos desde el llanto, o sea, por eso decíamos que nosotros intervenimos desde el nacimiento. El bebé tiene que llorar, o sea, y también nosotros decodificar, digamos, por eso es importante otra vez el vínculo. El vínculo está presente en todo, desde que nacemos hasta que somos nuestros abuelitos, ¿no? El de priorizar el vínculo. Esto de que yo pueda conectarme con mi hijo y decodificar, digamos, qué es ese llanto. ¿A qué hace referencia? ¿Tiene hambre? ¿Está mojado? ¿Le duele algo? Entonces no es todo el tiempo estar arriba del bebé. Él tiene que aprender, digamos, y él también tiene que decodificar ese lenguaje. Bueno, ahí se va formando en la parte del lenguaje no verbal, esto de la sonrisa social que se dan en los meses, pero no todo ya, porque eso ya, y la importancia del no ya está en los bebés. El no es en el adolescente, está en el bebé. Es verdad esto, yo alguna vez lo escuché, Soledad,
de que es bueno decir el no y poner el límite mirando a los ojos, Sí. bajando a la misma altura? Sí, fundamental porque le decís que no y quizás hay muchos que lo aplican también como diciendo no, porque esto te va a hacer mal por esto y por esto y por esto. Y a veces decir no, porque te lo expliqué una vez, no te voy a explicar 1000 veces por qué no debes tocar el enchufe. Entonces, pero es necesario, eso depende siempre de la edad, porque a un bebé que recién camina, Claro. no vas a querer obviamente que toque el enchufe cuando vaya con el caminador, ¿no es cierto? Pero decir no y fuerte, firme, no que después le decís no, ay, chiquitito, chiquitito, no. Bueno, algo que haya quedado pendiente de esta charla. Y la verdad que en realidad hay muchos temas como para trabajar y bueno, me faltó por ahí los adultos mayores, que también los chicos nosotros tuvimos oportunidad de trabajar acá en el asilo que tenemos acá en la ciudad y la importancia de acercarse a los abuelos. La verdad que ellos lo agradecen un montón y que poder dialogar, comunicarse, de escucharlos, qué es lo que ellos hicieron o no hicieron, acompañarlos y también entonces también decir cuán importantes son, digamos, nuestros adultos mayores en nuestra formación como papás, como hijo, como esposa, ¿no es cierto? Que en realidad a veces los dejamos tan de lado que son importantes. Entonces, Me hablaste de todas las edades, en realidad. sí. Te pregunto, nuestra edad, el adulto, es el que debe ejercitar en un 100% la paciencia Sí. para el niño y para cuidar al adulto mayor. Algún día nosotros también vamos a ser adultos mayores. ¿Qué recomendación o qué consejo nos das? Porque somos fácil perdiendo la paciencia, ¿no? Primero, en el adulto mayor, obviamente que hay muchas situaciones de enfermedad, Exacto. digamos, no es lo mismo una persona un adulto mayor que no tenga ningún tipo de falencias, ningún tipo de enfermedad, que hay muchos, porque en realidad que hay muy saludables hoy, que alguno que tenga, digamos, una enfermedad. Pero la paciencia tiene que ver con que también ponerse del otro lado. A veces nosotros con nuestra edad nos ponemos intolerantes porque nos duele algo, porque nos duele la cintura, porque nos duele la cabeza. Imagínate ellos que se convierten en bebés también. Es como que no lloran, o algunos sí, pero demandan de otra manera. Quizás enojándose, quizás gritando algunos, pero que están demandando nuestra atención, ¿sí? Así que tenemos mucho campo como para trabajar y esto de ponernos siempre en el lugar del otro primero, antes de gritar o de sacarnos por ahí, contar un poquito hasta 10 y decir, bueno, lo voy a hacer de otra manera. O quizás cuando lo hago mal, decirle, la verdad que me equivoqué, o pongámonos de acuerdo, mira, vamos a hacer esto, para que salga mejor. Porque todo es un aprendizaje. Y no todo es contenido. No. Eso quiero que quede, queremos que quede claro, porque la vida no está llena de contenidos. La experiencia vivida es lo que también te va enseñando y te va marcando, si se quiere, el camino. Exactamente. ¿Algún mensaje, Soledad, en estos tiempos? Y la verdad que estén conectados, que estén conectados, o sea, que se vinculen con los demás a través de una llamada, a través de un gesto, ¿sí? A través del cómo estás, a todas las personas que quieren, en su contacto más íntimo o a los demás, que eso es muy fundamental en la parte vincular, afectiva y que siempre hace bien que el otro esté pensando en uno, ¿no es cierto? Decir, ay, mira, me llamó un amigo de tal lado, entonces es como que eleva nuestra autoestima también y nos sentimos mejor. Muchísimas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. La presencia de la licenciada en psicopedagogía Soledad Carísimo de la Universidad de la Cuenca del Plata.